Bienvenidos a esta nueva clase de Realidad Social Latinoamericana y Derecho de la Cátedra Martínez. Hoy vamos a estar trabajando el texto de Malamud sobre el Mercosur, misión cumplida. Iniciemos por caracterizar lo que es el Mercosur, en primer lugar relevando los antecedentes principales del mismo. En el año 85 se realizó la declaración de Foz de Iguazú, en el que se sentaron las bases de la integración a partir del establecimiento de una comisión bicameral entre Argentina y Brasil. A partir del año 86 se puso en marcha el programa de integración y cooperación denominado PICAP, que es considerado el embrión del Mercosur. Por último, en 1988 se firmó el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo, que es el punto más culminante del proceso de reaproximación y construcción de confianza, va a decir el autor. Finalmente, en el año 91, mediante el Tratado de Asunción firmado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se establece el Mercosur, cuyos objetivos estaban fijados por la complementariedad y las economías de escala. Una de las características que devienen de las instituciones y el funcionamiento del Mercosur tienen que ver con ineficiencia decisoria. ¿A qué se refiere el autor? A que no hay supremacía del derecho comunitario. ¿Por qué? Porque el proceso de toma de decisión requiere la unanimidad de los participantes y por otro lado la internalización de lo decidido depende de cada uno de ellos. La segunda de las características que se resalta tiene que ver con la ineficiencia ejecutoria, es decir, que la autoridad de implementación de las decisiones tomadas son de las burocracias nacionales que carecen entonces de incentivos para priorizarlas y evidentemente aplicarlas. Es por ello que el autor afirma que el Mercosur es un tipo extremo de integración regional definido como intergubernamentalismo. Está marcado por el interpresidencialismo de su estructura institucional doméstica que tiene que ver con la democracia presidencial, sumado a la estrategia de la política externa vinculada con la diplomacia presidencial. ¿Esto qué significa? Que los presidentes terminan negociando directamente entre ellos y generan una baja interdependencia entre los distintos estados. Esto inicialmente le permitió al Mercosur crecer, pero vamos a ver que para el autor luego la ausencia de instituciones adecuadas lo condenaron al estancamiento. Antes de abordar las principales conclusiones del autor, habría que repasar las restricciones estructurales que Malamud identifica, ya que nos van a ayudar a comprender sus afirmaciones respecto del éxito o fracaso del programa del Mercosur. Malamud sostiene que existen restricciones estructurales que desgastan la institución del Mercosur. Entre ellas, identifica entonces el bajo nivel de interdependencia, ya sea del comercio, de las inversiones financieras, la interdependencia física. En segundo lugar, pone en relieve lo que tiene que ver con la soberanía estatal y la gran priorización que realizan tanto los políticos, la población, los empresarios, que prefieren esta soberanía estatal a una apertura internacional. En tercer lugar, dice que las economías en América Latina están más que nada compitiendo entre ellas por los mercados más que complementándose entre ellas. Y por último, tiene que ver con una cuestión de la atracción extrarregional que ejercen algunos polos del centro, ¿no? Ya sea Estados Unidos en su momento, que ahora se encuentra en declive, y su reemplazo por China, que ve a través del comercio indirectamente con Brasil y Argentina, obviamente. Entonces, teniendo en cuenta la caracterización que se realizó y la identificación de las restricciones estructurales, ¿el Mercosur es un éxito o un fracaso? Según el autor Malamud, puede afirmarse que el Mercosur fue exitoso en su contexto, pero para no abundar con mis propias palabras en la explicación, los invito a escuchar una charla o un fragmento de una charla virtual que dio Malamud con la usina desarrollista, en donde aborda estos temas principales que vimos en su texto. La integración es un proceso de aumento de escala. Es tan sencillo como eso. Los estados tienen diferentes dimensiones.
Y esas dimensiones son producto de luchas históricas, habitualmente de conquista y de defensa. Pero ¿cuál es el tamaño ideal de un Estado? Depende. ¿Y de qué depende? Depende de cuáles son las amenazas y de cuáles son las oportunidades en el entorno. Y voy a simplificar a partir de un esquema que diseñaron dos economistas, de los cuales uno falleció el mes pasado, Alberto Alesina, el otro es Polaoro, son los dos italianos que trabajaban en Estados Unidos. Y ellos dicen lo siguiente: para entender cuál es el tamaño óptimo de un Estado, y piensen también de un bloque regional, porque a esto vamos a llegar, tenemos que considerar tres elementos. El primero es la producción. ¿Cómo es más eficiente producir, grandes o chicos? Muy chicos no, muy grandes todavía no sabemos, pero es mejor grande que chico porque nos permite amortizar los costos hundidos. Tenemos más mercado, tenemos más mano de obra, tenemos más capital, tenemos más tecnología cuanto más grandes somos. La primera dimensión es la economía, cuanto más mercado mejor. La segunda dimensión es la protección. Cuanto más grande es una unidad política, más grande es el ejército, más capacidad tiene de defenderse de otros estados predadores, de conquistas, de invasiones. Entonces, tanto a nivel económico como a nivel militar, el tamaño mejora. La escala genera mejores condiciones, es oportunidad. Pero hay una tercera dimensión, que los economistas llaman heterogeneidad de las preferencias. Son las diferencias internas. Cuanto más grande es una unidad política, más idiomas se hablan, más religiones se profesan, más intereses se comparten o se compiten, y más diferentes son el centro de la periferia. Es decir, es mucho más heterogénea una unidad política grande que una chica. Por supuesto que hay unidades chicas muy heterogéneas, como Bélgica, como Suiza, que tienen muchos idiomas. Pero las van resolviendo, ahora veremos por qué. Pero se los anticipo, por la Unión Europea, por la integración regional. Pero cuanto más grande es un país, en general, más heterogéneo es. Entonces tenemos acá tres dimensiones, dos de las cuales tiran para arriba, para más grande, y una tira para abajo. Esto es contra todos aquellos que creen que la integración latinoamericana está íncita en la identidad común, en la identidad hispánica o ibérica o católica, en los antecedentes, en la experiencia. Tenemos muchas cosas en común. Bueno, esa es justamente la dimensión que divide, no la que integra. En Europa tienen 24 lenguas oficiales sobre 27 países. No es la identidad común la que integra. La identidad común puede ayudar a procesar algunos conflictos, pero lo que produce integración es o la fuerza, y entonces lo llamamos conquista, invasión, unificación, anexión, o los intereses, y entonces lo llamamos integración regional porque es voluntaria. Las identidades dividen, no unen, y habitualmente las identidades llegan después. En el Mercosur, nosotros intentamos ganar escala, crear un mercado, venderle petróleo y trigo a Brasil, y a cambio producir autos en conjunto, y acompañar a Brasil en sus apuestas de política internacional. Brasil se consideraba una potencia importante, pero no suficiente para que lo escucharan solito. Saliendo con la región al hombro, pesaba más, tenía entidad como para sentarse a la mesa con las grandes potencias. Ahí hay un cambio original. Pero el Mercosur cumplió tres funciones en la primera década que hoy ya no cumple. Y quiero ser claro, no es que no las cumple porque fracasa, no las cumple porque tuvo éxito, porque están consolidadas y son, primero, el cono sur de América del Sur es una zona de paz. Es una comunidad de seguridad más que una zona de paz. Porque la guerra no es solo imposible, es inconcebible. Cuando nos peleamos con Brasil, a nadie se le ocurre mandar las tropas a la frontera. Hace mucho tiempo que no tenemos una tan mala relación personal y diplomática con Brasil. Y a nadie se le ocurre mandar un soldado a la frontera. No es por ahí que se produce el conflicto. Entonces, paz consolidada. Segundo, democracia consolidada. Al consolidar la paz, Alfonsín y Sarney redujeron una razón para el presupuesto militar. Si no tienen que combatir contra el gran vecino de al lado, tenemos menos razones para seguirles dando dinero, tropas, servicio militar. Y por lo tanto se reduce la capacidad militar, se reduce la amenaza contra la democracia. Después, además, las Fuerzas Armadas se reorientan para otra función. Finalmente, el Mercosur garantiza las reformas internas de la década del 90. Más allá de lo que uno piense, fue el objetivo de los presidentes y lo consiguieron. Misión cumplida. El Mercosur fue un éxito. Con acento en fue. ¿Para qué sirve el Mercosur a partir de ahora? Bueno, en Europa la integración sirve para administrar la interdependencia. El principal socio comercial de Portugal es España, y el segundo es Francia, y el tercero es Alemania.
El principal socio comercial de Brasil es China, y de Uruguay es China, y de Argentina es China. Y si queremos pensar en la gran integración latinoamericana, el principal socio comercial de México es Estados Unidos. El centro de atracción para cualquier país latinoamericano está fuera de América Latina. Mientras que en Europa el centro de atracción para cualquier país europeo empieza en Europa. En la Unión Europea, 2/3 del comercio se realiza dentro y 1/3 con el resto del mundo. En el Mercosur, 13% se realiza adentro y 87% con el resto del mundo. Para Brasil es 10 adentro y 90 afuera. ¿Qué significa esto? Que nos queremos mucho, nos parecemos mucho, nos gusta ir de vacaciones nosotros a la playa brasileña y ellos a la nieve argentina, pero nos necesitamos poco. Sobre todo necesitamos poco compartir soberanía, porque podemos ir a la playa y a la nieve sin entregar soberanía, sin tener que esperar que el otro esté de acuerdo en definir el valor de la moneda común. Si bastante problema tenemos con lo único que tenemos en común, que es el arancel. Estamos mucho más cómodos decidiendo cada uno su vida. Estamos trabados por el arancel, lo que hacemos es torpedearlo por abajo de manera informal, siempre que hace falta. Ahora lo está haciendo Brasil con un porcentaje del trigo. Y hay disputas y cada cosa hay que resolverla, negociarla, y es un trabajo. La integración es un mecanismo para reducir esos costes de transacción, para no tener que negociar cada medida. Tenemos protocolos permanentes. Pero eso funciona en Europa, funcionaba mejor antes. Y el Mercosur funcionó bien al principio, funciona mal ahora. Y la última diferencia, y con esto voy terminando, así charlamos. Como les decía antes, el centro de gravedad de la Unión Europea está dentro de la Unión Europea, es el eje franco-alemán. El centro de gravedad del Mercosur está fuera del Mercosur. Porque si nosotros pudiéramos elegir un acuerdo de integración para regular, para tener normas comunes, para regular las inversiones, para regular el comercio, elegiríamos los países con los que más comerciamos, a los que más enviamos nuestros emigrantes, de los que más obtenemos remesas, y todo así. Y esos países son China, Estados Unidos y parcialmente Europa. No el vecino. El vecino nos exporta sobre todo amenazas, más que oportunidades. Corrupción, contrabando, narcotráfico, y si Venezuela termina de implosionar, guerrilla, violencia. El crimen hoy une más a América del Sur que los mercados, o mejor dicho, son los mercados informales, los mercados ilegales. Y les hago una pregunta. ¿Cuál fue el mayor actor, el mayor agente de la integración sudamericana en las últimas 2 décadas? Y les respondo rápido, fue Odebrecht. Fue la gran constructora brasileña. Los países de América del Sur recibían préstamos del BNDES, el Banco de Desarrollo Brasileño, para contratar empresas de construcción brasileña. Y en el medio todos se quedaban con algo. Pero fue Odebrecht el pulpo, y hubo varios otros. Hubo una internacionalización de las multinacionales brasileñas que después se retrajeron con la crisis. Funcionó mejor la ilegalidad. La ilegalidad puede ser una ventaja si es bien aprovechada. De hecho, la vieja discusión si la corrupción es arena en la máquina o aceite en la máquina. Y están los que dicen que el nivel óptimo de corrupción es distinto de cero. Un sistema rígido, si es perfectamente honesto, funciona mal y funciona mal siempre. Con un poco de corrupción se lo va licuando y cuando se descubre que hay un problema se lo reforma. Pero sin entrar en esto. La Unión Europea depende en principio de sí misma. El Mercosur depende en principio de afuera. La razón de ser de la Unión Europea es permitir la circulación interna. La razón de ser del Mercosur es convertirse en trampolín para afuera. Si el Mercosur no se convierte en un trampolín para que sus miembros participen en los mercados internacionales, no sirve. No sirve más. Ya sirvió para otras funciones. De hecho, su mal funcionamiento lo que expresa es este razonamiento tan simple. Así como está, el Mercosur cumple funciones de freno y no de acelerador. Hemos llegado entonces al final de esta clase de Realidad Social Latinoamericana y Derecho. No se olviden que si tienen cualquier duda pueden comunicarse con nosotros tanto por el campus virtual como por los correos electrónicos de los docentes. Esperamos que les hayan servido y les agradecemos por habernos acompañado hasta aquí.